Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Señor para ser instruidos por Él. Vamos a continuar con este precioso Evangelio de Lucas, capítulo 5, y hoy nos toca ver del versículo 17 al 26. Es esta sección del paralítico, una sección que en muchas otras ocasiones es muy sacada a flote, ¿verdad? Es muy, compartimos mucho de este evento, pero hoy precisamente lo vamos a ver y lo vamos a escudriñar. Y el tema para esta semana es la prioridad de su ministerio. Y es importante que empecemos con el tema a observar que hay una prioridad muy grande para Jesús. Y mi esposita lo comentaba hace un momento, ¿no? En el repaso que dio, que nuestra nuestra mayor necesidad del hombre pues es la salvación, es el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y es lo que queremos ir identificando, ¿verdad? Que Jesús tenía una prioridad para esta persona que vamos a ver ahora, y creen lo que no era sanarle, no era la prioridad sanarle, y lo vamos a ir viendo. El Señor nos lo va a ir mostrando en su palabra. La sanidad vino a consecuencia de otra instrucción, pero ahorita lo vamos a ir analizando. Continuamos con el versículo, continuamos con el objetivo, y dice así, dice: reconocer a través de este evento la prioridad del ministerio de Jesús. Volvemos a recalcar exactamente eso, ¿verdad? Porque vamos a observar claramente cuál es la prioridad, y lo que verdaderamente necesita todo ser humano. Es esa prioridad que vamos a observar en este pasaje. Bien, sin más, vamos a darle. Tenemos un versículo a memorizar. Es Lucas 5:24, y dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sí, es Lucas 5:24. Ok, continuamos y pues vamos a ver el versículo 17, que es el primero de la porción que vamos a ver. Lo leo y comenzamos. No está estructurada la hojita en partes, más sin embargo el lunes el pastor nos indicó que le pusiéramos ahí con pluma y se las comparto. O sea, arribita del versículo 17, es decir, del 17 al 24 es la implicación. Y del 25 al 26, la aplicación. Y esta parte de la implicación es lo que siempre nos ha mostrado la Escritura por muchos pasajes, y ahora este pasaje pues lo recalca inmensamente, y no hay manera de decir que dice otra cosa, ¿no? Pero vamos adelante y ahorita lo analizamos. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. No sé por qué me acordé ahorita que estaba leyendo aquí,
que mira, estaban los fariseos y estaban los doctores de la ley. ¿Se acuerdan cuando él tenía 12 años y se perdió y lo hallaron en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Enseñándole a los doctores de la ley, ¿verdad? Y aquí, pues, bueno, aquí estaban reunidos, ¿no? Dice la primera preguntita ahí en nuestra hojita. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquel día estando sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén? Enseñando. Él estaba enseñando. Exactamente, estaba enseñando. Muy bien. Pues no hay mucho que decir. Él estaba mostrando su palabra. Nos vamos a apoyar a lo mejor ahorita en algún otro evangelio en ese mismo evento, pero ahorita lo vemos. Muy bien. Siguientes versículos 18 y 19. Ahorita me ayudas con esos dos, hija. Sí, dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén, gracias. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver este evento. Jesús estaba enseñando dentro de una casa. Adentro estaban los escribas, ¿qué decían? Los doctores de la ley y los fariseos, ¿verdad? Pero ya vemos aquí un evento. Dice, ¿qué sucedió? Dice, y sucedió, es decir, y de pronto, ¿verdad? Que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, es decir, otras personas traían a alguien paralítico en un lecho, ¿verdad? En una camilla, digámoslo así, ¿no? Como lo usamos ahora como camilla, por así decirlo. Y dice que procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, o sea, lo querían poner delante de Jesús. Y dice que no hallaban lugar cómo hacerlo a causa de la multitud. Es decir, aquí ya nos está dando más detalles de que la casa estaba llena. El lugar en donde Jesús estaba lleno, no había por dónde pasarlo, y estos individuos lo que hacen es subir a la azotea de la casa, por decir al techo, al tejado, dice ahí, y pues de alguna manera quitando parte del tejado, lo bajaron por ahí, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Y el pastor comentaba esta parte, ¿no? de venir delante de Jesús, pues siempre, ¿no? Cuando se postra uno, se postra delante de Jesús. Y sacó un poco a relucir la mujer de flujo que le tocó por detrás, pero después que Jesús preguntó, pues ella vino delante de él y se postró delante de él y le declaró toda la verdad, ¿verdad? Entonces, esta parte aparentemente no tiene mucho que decirnos, pero verdaderamente tiene mucho que decir. Presentarse delante de Jesús hoy en día es en tu aposento doblar tu rodilla y venir delante del Señor sin tapujos y sin nada y decirle: Señor, aquí estoy. Como bien comentaba mi esposita hace un momento en el repaso, pues vimos a Pedro postrarse delante a Jesús
cuando reconoció quién era, ¿verdad? O sea, y vimos a un leproso también postrándose delante de Jesús, llamándole Señor, ¿verdad? Mas sin embargo, pues vimos que no le obedeció como Señor, nomás le dijo Señor, pero no le obedeció. Pero ahora vemos a un paralítico que no tiene manera de cómo moverse, y las personas que lo traían lo pusieron delante de Jesús. Aquí el punto es presentarse verdaderamente delante de Jesús. Y cuando esto ocurre de la manera correcta, siempre que el Señor lo permita, le vas a poder reconocer quién es Él y quién eres tú. O sea, Pedro se postró delante de Él sabiendo quién era, puesto que le dijo, recuerdan, apártate de mí, o sea, yo soy un hombre pecador. Estaba reconociendo que Él no lo era, que era santo y que no le convenía estar cerca de Él, ¿verdad? La postura del leproso pues venía con una necesidad apremiante personal, y observamos en el relato que pues al final no hizo caso a lo que Jesús le dijo en las instrucciones que le dijo. Pero aquí tenemos un paralítico que no dice nada. Yo no sé si porque no podía emitir audiblemente algo, pero de alguna manera no dice nada. La escritura no declara ni en ninguno de los evangelios que pronuncie palabra alguna. Pero al presentarse delante de Jesús, o sea, se conmovió. O sea, Jesús pudo haber visto su semblante, pudo haber visto que estaba temiendo porque estaba delante de un Dios santo. Y me atrevo a decirlo así porque pues ahorita vamos a ver lo que sucede, o sea, con todas sus letras, ¿no? Estaba delante de un Dios santo, sí, encarnado. El verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado. Y él pudo observar eso. ¿Por qué digo que pudo observar eso? Pues por lo que a continuación va a seguir, ¿no? Esta parte de ese temor reverente hacia el Señor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, es decir, en este caso el paralítico directamente, porque pues lo pusieron delante de Él. Pero no me voy a adelantar, vamos a seguir con los demás versículos y vamos a contestar esta preguntita que dice ahí el 18 y 19. ¿Qué hicieron los que traían al paralítico cuando se encontraron con una multitud que les impedía llevarlo delante de Jesús? Subieron a la azotea y por el tejado le bajaron. Así es, subieron a la azotea y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Delante de Jesús. Algo importante también, hermano, ahí, por ejemplo, es de las personas que lo llevaron. La fe, o sea, mencionar la fe que ellos tenían en Jesús. Yo creo que ya ellos habían visto a Jesús haciendo milagros, ¿verdad?, de sanidad y todo. Y la fe de ellos era de que, pues, tenemos que llevarlo delante de Jesús, ¿no? Él es el que lo puede sanar. Y no vieron obstáculos en de que, bueno, hay muchísima gente, mejor otro día, mejor después, o esperamos a que salga. Sino ellos vieron la manera de dejarlo y ponerlo delante de Jesús, ¿no? Que es lo principal. Que ellos dijeron, lo ponemos delante de Jesús y Jesús va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? También yo pienso que debe de contar también la fe que tenían, sabiendo que Jesús podía hacer un milagro en la vida de esta persona. Sí, definitivamente que ya se corría por todas partes su fama de que sanaba a todo enfermo y de que prácticamente pues no había cosa imposible
para nuestro Señor. Entonces la prioridad de ellos era ponerlo delante de Jesús para que le sanara. Para que le sanara. Sí, en Esa es la verdad. este caso todos le estaban buscando por lo que estaba haciendo. Exacto. Y buscaban la sanidad. Exacto. Estaban conociendo a Jesucristo como sanador, nada más. Así es. Sí, porque era lo que percibían, ¿verdad? Pero hay un versículo que cita todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y no dice todo lo que el Padre me da quizá venga a mí, o tal vez venga a mí, o pudiera venir a mí. No dice eso, dice vendrá a mí. Y yo me pongo a pensar en este paralítico que el Padre le dio a Jesús. Pues él no podía venir solo, pero ¿qué crees? Vendrá a mí. ¿Cómo? No sé, pero vendrá a mí. O sea, el Señor va a utilizar a personas X, sean hermanos, no sean hermanos, o sea, el Señor va a utilizar y va a mover las fichas para que todo lo que el Padre le ha dado venga a Él. Y esto es importante observarlo, o sea, el paralítico no vino por su propia cuenta. Los amigos o los que le traían, lo trajeron para sanación. Esa es la verdad de las cosas, ellos lo trajeron para sanación. Pero cuando él se presentó delante de Jesús, ahorita vamos a ver lo que le dice. Y no se lo dijo solo por decírselo, sino porque vio el temor que tenía él, ¿no? Pero vamos a continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, adelante. Versículo 20. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 20? Sí, hermano. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Amén, gracias. Dice en el 20 que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, y esto es que le dijo al paralítico, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Aquí Lucas no hace mucha referencia, como lo hace un poquito más Mateo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir ahí. Pero aquí ya empezamos a ver, o más bien vemos contundentemente la prioridad de Jesús. Ahorita lo que estamos observando es la prioridad de Jesús, lo que nos dice el título de esta hojita, ¿verdad? Y el objetivo, o sea, la prioridad de su ministerio. Y vemos en el objetivo reconocer a través de este evento la prioridad del ministerio de Jesús. ¿La prioridad cuál era? ¿Sanarle o perdonarle sus pecados? Perdonarle sus pecados, esa era la prioridad. Y esa es la necesidad más apremiante que tiene todo ser humano, que tenemos todos, ser perdonados de nuestros pecados. Porque como bien dijo mi esposita, o sea, venimos leprosos, ¿sí? Paralíticos, y me atrevo que hasta como Lázaro, ¿no? Muertos completamente, ¿sí? Hay cosas tan impresionantes en la palabra de Dios que a mí me encanta resaltar, y ahorita no va a ser la excepción. En esta porción específicamente me gustaría leer Mateo. Creo que está en Mateo 9 este mismo evento. Mateo 9 que 9:1. 1. Mateo 9:1. Ah, sí, es que habla desde que pasó.
Del 1 al 8, es correcto. Voy a leerlo y para hacer unos pequeños comentarios y comparaciones ahí. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, es decir, sobre su lecho. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, bueno, ya no voy a seguir porque vamos hasta ahí, ¿verdad? Aquí vemos que le dice al paralítico, ten ánimo, es decir, no temas. O sea, el paralítico pudo observar que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Y déjenme decirles algo, o sea, yo me puse a pensar y a reflexionar en esta porción y precisamente en estos versículos, en el 20 de Lucas y este 2 de Mateo. Es decir, al paralítico lo llevaron delante de Jesús, pero lo bajaron del techo y pues ya, o sea, él no les pudo decir, súbanme, quiero. Créanme que él sintió lo mismo que Pedro, apártate de mí, Señor, o sea, pero él no podía irse, o sea, él no podía huir, él no podía pararse e irse y querer salir de ahí. Quizá no podía ni siquiera hablar, no lo declara la Escritura y no quiero decir algo que no diga la Escritura, pero pues no pronuncia palabra alguna, a lo mejor no podía, ¿verdad? O sea, X. Pero Jesús le dice, no temas, tus pecados te son perdonados. Es decir, tu mayor necesidad ha sido cubierta, ¿sí? No es tu mayor necesidad caminar. Tu mayor necesidad es que yo perdone tus pecados. Esa es tu mayor necesidad. Y digo tu mayor necesidad, pero es la mía y la de todos nosotros. Es decir, es algo que en nivel de importancia, pues ya lo dijimos de otras palabras, ¿no? A nivel de importancia es lo que más importa, es lo que más se necesita, y eso es lo que nuestra hojita dice, la prioridad del ministerio de nuestro Señor: salvar a los pecadores, ¿verdad? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Porque seguimos en la implicación. Si bien lo recuerdan, seguimos en esta implicación de que alguien podría decirme, ahora sí que ya vimos este versículo 20. ¿Qué es lo que implica este versículo? Que la prioridad del Señor es salvar, perdonar, no es la sanidad en su momento. Estaban hablando por ejemplo, de Pablo, ¿no? Que decía que menciona la Biblia que tenía un aguijón y se cree que era una enfermedad, no la suegra como muchos hombres piensan. Una enfermedad. Entonces, pero el Señor le decía, bástate mi gracia, ¿no? O sea, el Señor tenía todo el poder para quitarle cualquier enfermedad. Sí, cualquier cosa. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Sí, pero hay algo todavía más que implica que Jesús le haya dicho, tus pecados te son perdonados. Que Jesucristo es Dios. No hay otro hombre, no hay otra persona que pueda perdonar pecados en el mundo. No existe. Que Él es Dios. Solo Dios. Y por eso es que los siguientes versículos están como están, pero ahorita vamos a ir ahí porque todavía no terminamos con este. Entonces eso es lo que implica que Jesús es Dios, porque está perdonándole pecados y le está diciendo. Ahora,
¿Jesús miente? Jesús no miente. Ahorita lo dijo. Tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. Y ahorita nos va a dar una demostración para manifestar que lo que dijo era verdad. Que no era nomás decir, como cualquiera pudiera decir, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Pero vamos a contestar para seguir avanzando. ¿Qué vio Jesús en ese momento? La fe de Jesús. Así es, la fe de ellos. Y aquí es donde observo, sí, bien dice que la fe de ellos, ¿verdad? Porque pues la fe una vez que se nos da, se manifiesta como nuestra, ¿verdad? Pero esta fe, ¿quién la puso en ellos? Dios, por supuesto. Por supuesto. El Señor nos pone la fe para que podamos ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y así es que esta fe se estaba manifestada en ellos, obviamente, y era visible porque pues era una fe incisiva, como dice el pastor, o sea, que se puede ver, que se puede observar cómo es que esta fe no los iba a parar, ¿verdad? La casa estaba llena, pues se subieron por el techo y quitaron cosas para poderlo bajar por ahí. Pero todo esto se está manifestando en este pequeño evento, o gran evento, ¿verdad? Pero en este pequeño momento, ¿verdad? ¿Qué dijo entonces Jesús al hombre, es decir, al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Soy mi hermano. Tus pecados te son perdonados. Es decir, dicho en otras palabras, lo sanó de su enfermedad eterna, con repercusiones eternas. Estaba bien enfermo, como todos nosotros, con esa enfermedad, con esa lepra de repercusión eterna. Bueno, el Señor ya en ese momento le sanó de eso, de esa enfermedad, la cual no se veía, no se veía que lo había sanado, ¿verdad? Porque le perdonó sus pecados. Pero ahorita vamos a continuar con el relato. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Porque primero le perdonó sus pecados y luego los... Por supuesto. Y la sanación viene por otra circunstancia, no porque lo necesitara. Su mayor necesidad era perdón de sus pecados, como todos nosotros. Antes de ser sanados, tengas lo que tengas, bro. Estés enfermo de lo que estés enfermo, no importa. Oye, es que voy a morir porque tengo cáncer. Pues sí, pero tu mayor necesidad es que te perdone el Señor tus pecados y entonces sí podrás morir sin ningún problema. O si el Señor te quiere sanar de eso, perfecto. Bienvenido una vez más. Pero si no, vas a su presencia. O sea, eso es lo que importa. Ese es el objetivo, ese es la meta, ¿verdad? El fin está en el cielo, no en la tierra. El fin está en su presencia. Hermano, nuestro pensamiento debe ser como que dice su palabra, ¿verdad? Que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto. ¿Y por qué es ganancia? Porque estamos con Él. O sea, por supuesto. Así es. Muy bien. Hermano. Sí, adelante. Hermano, a mí me llama la atención, bueno, no me debe llamar la atención, tratándose de Jesucristo, pero sí la diferente forma que Jesús utilizó para perdonar pecados, para sanarles, de todas las formas que utilizó, todas eran para bien, para todos los que sanó en aquellos tiempos, ¿no? Y en la actualidad también.
Entonces, vemos la grandeza del Señor, vemos a qué vino Él, y eso merece, o sea, recordar ¿qué podría decir? ¿Con qué le pagamos a Jesús? ¿Con qué le pagamos el hecho de haber dado su vida? Él es el dueño de todo, no tenemos nada con qué pagarle, y yo cada día lo repaso y lo entiendo de esa manera, y qué hermoso, ¿verdad? Porque acordémonos de aquel ciego que tenían que tirarse al agua para que fuera limpio. Le dijo que se echara al agua, ¿no? Entonces, él hizo lodo con saliva, fue ese hecho, y se lo untó a los ojos. Fíjese, cualquiera diría, pues como que lodo, ¿verdad? Con saliva lo podía infectar más, ¿no? Sin embargo, el Señor sabe lo que hace. O sea, lo que quieramos discutir o todo, bueno, más bien la gente que no conoce a Cristo la que nos discute, pero la verdad es que sí hay muchas formas de demostrar el amor tan grande de Jesucristo por la salvación, por la sanidad, y pues Él sabe en qué momento nos puede sanar y en qué momento no, ya no. Así es, Era maldita situación, hermano. Sí, gracias, hermano. No hay cuidado. Reconociendo la prioridad de su ministerio, ¿no? Que no es tanto la sanidad, sino el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y así para todos nosotros, ¿no? Muy bien. Continuamos. Versículo 21. Hermanita Leti Corona, ¿me ayuda con eso? Sí. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Y bueno, aquí empezamos a ver a estos doctores de la ley que de primera mano de la escritura de Moisés sabían perfectamente que nadie podía perdonar pecados sino solo Dios. ¿Sí? Entonces aquí viene a confirmarse por medios de estos doctores de la ley y maestros de la ley que sabían perfectamente bien que nadie podía perdonar pecados. Es decir, por eso le llaman blasfemo a Jesús, porque Él dijo públicamente, no temas, tus pecados te son perdonados. O le dijo, ten ánimo, hijo, ahorita lo leímos en Mateo, aquí nada más le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero le dice, dicen, ¿quién es este que habla blasfemia, ¿verdad? Blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí está la implicación completamente marcada, que Jesús es Dios, ¿sí? Y ese es el punto. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a hablar su palabra, a hablar verdad. Y cada vez que nuestro Señor abría su boca, había problemas. Había problemas porque la gente quiere siempre equilibrar las cosas, y con Jesús no hay equilibrio. O sea, Él vino a pintar una raya y dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, el que está conmigo es mi hijo y el que no es mi enemigo. Así, tajantemente. ¿Por qué? Porque Él vino a dar testimonio de la verdad. Se lo dijo a Pilato, ¿no? Para eso he venido a este mundo, a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? El mundo se sigue preguntando qué es la verdad, pero nosotros sabemos quién es la verdad. Y lo sabemos no porque seamos inteligentes, ni mucho menos, sino porque nos lo ha revelado el Señor en su palabra. Porque Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, y cuando dice que nadie es porque es nadie, viene al Padre si no es a través de Él. Y entonces ese es el punto. Es el punto de observar la deidad de nuestro Señor
como tal, porque cualquiera puede decir, yo creo en Dios, yo esto y Dios lo otro. No, 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 con todas sus letras. Jesús es el único Dios verdadero, Jesucristo. El único Dios verdadero. Pero ahí sí ya no te atreves a decirlo, ¿verdad? Y ese es el punto, que el Señor nos llama a mostrar las cosas como son, ¿verdad? Porque tú le puedes decir a cualquiera, no, Dios, y Dios te ama, y dices, no, 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 Jesucristo, Él es el único Dios verdadero. Y cuando hablas de Dios, puede que no tengas problemas, ni en tu trabajo, ni en la televisión, ni en el radio, pero cuando muestras a tu Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, va a haber crujir de dientes por todos lados y va a haber problemas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué comenzaron a cavilar diciendo los escribas y fariseos? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién le puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es. Y aquí en esta parte de Lucas no dice que aquí en esta parte, más adelante lo da a entender Jesús, porque dice que dentro de ellos, ¿verdad? Pero Mateo sí dice que dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí. Ahí Mateo sí nos dice que era dentro de sí, o sea que no lo decían, sino que pensaban dentro de sí. Pero aquí también en Lucas Jesús nos va a mostrar que pues eso no lo decían, sino que lo pensaban, ¿verdad? Pero bueno, aquí está esta manifestación, esta implicación de lo que los estudiosos de la ley mostraron. En aquel tiempo lo mostraron ahí, pero bendito sea mi Señor, lo dejaron escrito, y ahora para nosotros tiene esta implicación tremenda de que Jesús, perdonando pecados, pues no es otra cosa más que implicar que Él es el único Dios verdadero. Continuamos. Versículos 22 y 23. Gerson, ¿me ayudas con esos dos? Sí. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Wow, impresionante. ¿Ustedes se han imaginado haber estado ahí en la sala de esa casa y presenciar esto? Es increíble, porque Jesús dice que entonces conociendo los pensamientos, es decir, que ellos no estaban hablando bajito y diciéndose, oye, ¿quién? ¿Por qué? No, pensaban entre sí, no se atrevían a decirlo, pero en sus corazones lo cavildáis, ¿verdad? Porque así es como lo dice. Y entonces les dice, respondiendo les dijo, ¿verdad? ¿Qué cavildáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Que nadie se va a dar cuenta si sí fueron perdonados o no fueron perdonados en ese momento. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues entonces cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Pero ¿qué es más fácil decir, eso o decir levántate y anda? Ya eso no cualquiera lo puede decir. ¿Qué respondió Jesús conociendo los pensamientos de ellos? ¿Qué caviláis de vuestros corazones? Corazones. ¿Qué es ¿Qué más vas a fácil decir? ¿Pecados perdonados o decir levántate y anda? o decirle levántate? Exactamente. Wow.
versículo 24. Hermanita, ella me ayuda con el 24. Sí, hermano. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. Pues entonces aquí ya nuestro Señor ya pronuncia otra acción. Solo quiero poner en contexto este momento. Ese que dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es ese mismo que pronunció eso, fue el que un día pronunció, sepárense las aguas de la tierra, háganse el firmamento, sean los animales de la tierra, sean las flores, sean los animales del mar. Y se hizo. Es el mismo. Es el mismo. Tu palabra fue la que hizo la luz que aún podemos ver, dice esa alabanza de Aslan, ¿verdad? Y es así. Y este mismo Jesús le dio una instrucción al paralítico y le dijo directamente, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primer pregunta, de las que me gusta hacer, no es la que viene aquí. ¿El paralítico podía obedecerle a Jesús? Piénsenlo bien. Son de las que me gusta hacer, pero piénsenlo bien. ¿Él podía en su condición obedecerle a Jesús lo que le dijo? Imposible. No, como el leproso tampoco. Imposible. Y como Lázaro, pues menos, ¿verdad? Estamos viendo lo mismo. Esto es, ¿qué estamos presenciando? Él no podía obedecerle. Como yo no podía obedecerle cuando él me decía, pues, cuando Dios, no mientas, no engañes a tu esposa, no hagas esto, no hagas lo otro. No podía yo obedecerle, estaba muerto. Pero su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder porque habilitó al paralítico para que obedeciera. A recibir el perdón de sus pecados. Por supuesto, por supuesto. Y esto empezó a manifestar ya más cosas porque es, obviamente, y me encanta la manera en la que lo presentó el pastor, porque yo a la verdad debo confesar esta parte de para que sepáis, yo siempre la enseñaba con así como con para que sepas, así con esa parte, pero sí creo en mi corazón que es como la presentó el pastor el domingo. O sea, es para que no te pierdas y sepas quién soy yo, quién está aquí enfrente de ti. Esto es para que sepas y para que creas quién soy yo. Para demostrar su deidad. Así es una señal más.
Era una señal más. La prioridad de su ministerio ya la había mostrado, perdonándole sus pecados. Pero como empezaron a cabildar en sus corazones de que quién es este que está blasfemando, pues si solo Dios puede perdonar pecados, pues para que sepan delante de quién están. Que es la misma palabra que se está pronunciando aquí, es la que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Y no se pierdan y tengan vida eterna. Para que sepan esto, voy a hacer esta señal, para que ustedes puedan tener esa oportunidad de reconocerme. ¿Sí? ¿Para qué dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Me quedé pensando en algo. Es decir, ¿Dios le dio permiso de hacer esto? ¿O cuál es la implicación? Que Él es Dios. Él es Dios. Esa es la implicación. Como Dios, sí, Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y siempre me gusta acordarme de la gran comisión, porque esas son sus palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todas partes. Y me encanta que lo dijo ya resucitado. Es decir, ¿quién podía decirle que no? Nadie. Nadie podía decirle que no. Después de verlo entregar el Espíritu en la cruz y después de 3 días resucitar de entre los muertos, ¿quién puede decirle que no le había sido dada toda potestad? Nadie. No había quien. Y ese es el poder de nuestro Señor. Ese es su poderío, ese es su deidad, ese es el poder de su palabra. Ese es nuestro Dios, que nos ama y que vino por nosotros. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa deidad y vino como siervo en carne para morir por nosotros. Él es el único digno de honra y gloria. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 25. Sebastián, ¿me ayudas con el 25? Claro que sí. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dice que al instante. Al instante. Sí, Señor. Ya me voy. No se podía mover. Y en presencia de todos. Es para que sepáis. Para que sepáis delante de quién estáis. O delante de quién estás. El paralítico supo. Si hubiera podido correr, hubiera corrido. Lejos de mí. Porque sabía delante de quién estaba y por eso tuvo temor. Y tenía un propósito, glorificar a Dios. Pero esto, sí, claro, ese es el propósito, pero todavía no llegó ahí. Pero esto tiene una enseñanza tremenda también, la cual a mí me pone a temblar, pero a expresarlo, porque el Señor quiere que exprese su palabra. Obviamente los suyos, el Señor les confirma con su espíritu que son suyos, pero lo que nos dice esta palabra es, no todo el que está al frente del Señor sabe delante de quién está.
sino al que Él se lo quiere revelar. Y de hecho lo dice un versículo. Así es, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué sucedió al instante con el paralítico? Levantándose en presencia de todos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Oye, bro, después de que el Señor hace un milagro en tu vida, ¿no te vas y te pasas el resto de tu vida glorificando a Dios? Por supuesto, ese es el deber ser. Pero este mundo nos sigue distrayendo, ¿verdad? Pero ese es el deber ser, glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. Lo declara Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice para mi gloria. Y ese es el motivo, glorificar al Señor. Esa es nuestra tarea, darle gloria a nuestro Señor. Y con nuestros actos, después los demás hagan lo mismo. ¿Verdad? ¿Qué sucedió al instante? Ya lo contestamos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? A mí sí me gustaría hacer un comentario, hermano. Adelante. O sea, me encanta y ver los contrastes como lo vimos con el leproso, ¿verdad? Y lo vimos con la pesca milagrosa, con lo de Pedro. Pero también aquí hay este grande contraste, porque aquí lo que hizo el paralítico fue obedecer. Obedeció lo que Jesús le mandó. Y lo glorifica, para mí, yo entiendo, lo glorifica con la obediencia. Porque yo me pongo a pensar, yo me pongo en el lugar del paralítico, oye, estás delante de la presencia de Jesús, yo quiero aprender más, por ejemplo, me gustaría estar ahí para escuchar más, porque no dice que ya todos se habían ido, no dice nada de eso, pero obedeció, y eso trae gloria a Dios. Por supuesto. Así es, en la obediencia glorificamos a nuestro Dios, o sea, es definitivamente eso. Pero aquí volvemos a ver, y sí, todo lo que es perfecto, hermanita, así es, y el contraste es perfecto, visible así. Y ver que el paralítico, lo que comenté hace un momento, ¿no? O sea, no estaba en condiciones de obedecerlo, mas sin embargo, el Señor lo capacita para que le pueda obedecer, y le obedece y se va. Y como bien dice, pues de toda la emoción y de todo lo que estaba ahí, pues lo más seguro es que no hubiese querido irse, y menos de la presencia de Jesús, ¿verdad? Pero más sin embargo, obedeció lo que Jesús le dijo en ese momento. No, sí, y sí me queda muy claro, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros. Nosotros no podemos. Pero me encanta, le puso eso, pero aún al final, digo, porque somos desobedientes, la verdad. Yo me digo a mí, o sea, yo pude haber dicho, no, hombre, mejor me quedo. Claro. Porque quiero seguir escuchando. Con el hecho en la mano, pero ahí me quedo para seguir escuchando mi Aquí me quedo. Sí, definitivamente sí. Así es. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Cuál fue la reacción? ¿Todavía no leemos este o ya? No. Aún no. Ok. Hermanito Enrique, ¿me ayuda con el 26? Sí, hermano. Y todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Gracias. ¿Cuál fue la reacción de todos los demás? Llenos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén, así es. Así que los demás fueron impactados. Claro que por la obediencia del paralítico, pero él no podía obedecerle por sus propios medios. Tuvo que ser habilitado. ¿Qué me habla esto? Pónganme tantita atención. ¿Qué me habla esto? Es lo que ocurre espiritualmente en mi vida. El Señor lo está vivificando.
¿Por qué? Porque como bien lo dijo ahorita la hermanita Leti, o sea, yo soy desobediente, por supuesto, yo también. Y la persona que me dijo la semana pasada, pues que yo también desobedezco, pues para que estés más tranquilo, yo también. O sea, si eso te hace sentir más tranquilo, yo también. Y verdaderamente es así, en nuestra naturaleza está caída. Pero ¿qué es lo que hace? El Señor nos habilita, nos pone su espíritu, nos da fe, nos fortalece. Obviamente nos pone, como bien dijo ahorita Leti, el querer como el hacer por su buena voluntad, para que estemos en su palabra, para que estemos preparados, para que estemos capacitados para obedecerle, para que los demás, viendo la obediencia, glorifiquen también a Dios, por supuesto. Pero lo que ocurrió aquí es lo que ocurre en cada uno de nosotros espiritualmente. Estamos incapacitados para obedecerle, pero Él nos capacita y nos dice, pues ahora sí, te toca lo tuyo, ven, ¿verdad? Y damos el paso de obediencia, y así es. Ahora, ustedes imagínense al paralítico, aquí no declara muchas cosas, simplemente dice que se paró y se fue a su casa, recogió su lecho y se fue a su casa. Pero psicológicamente, ¿tú crees que se fue confiado dando el primer paso después de haber estado paralítico tiempo? O sea, por supuesto que no es fácil, pero da el paso. Da el paso. El Señor dijo que te fueras, vete, vámonos. Oye, vete, vámonos, sí, Señor. Vámonos, a ver cómo le hago, pero ya me voy. ¿Verdad? Es esa parte de... Y a nosotros nos pasa, a todos. La obediencia, el Señor nos pide a veces cosas que son, y lo entre comillas, ilógicas para el mundo, ¿verdad? O lo que veíamos con la pesca de Pedro, ¿lo recuerdan? Echa tu red para pescar. Pues, Señor, aquí de día y aquí donde estamos, ya trabajamos toda la noche y nada, pero en tu palabra la voy a echar, o sea, voy a obedecer por lo que me dices. Y así es, exactamente así es. Y eso es lo que ocurre espiritualmente dentro de nosotros, habilitándonos, quitándonos la parálisis para poder obedecerle al Señor. Lo que Él nos dice que es, levántate, recoge tu lecho y vete a tu casa. Pero no puedo, Señor, ya te habilité. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Es esa parte. ¿Alguna pregunta, duda o comentario?